Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Bueno, ya alguien me preguntó si me he vuelto costurera porque se ve atrás algunos diseños, pero no. Como ya todos saben, me he mudado a Cataluña y estoy ahora en la fábrica de vestidos del dueño de la casa que alquilo, por eso que se ve atrás los diseños. Pero bueno, quiero hablarles hoy de un tema importantísimo. Yo escucho durante ya un año y medio más o menos, por todos lados, redes sociales, gente que enseña también, hablar de la apocalipsis, de la venida del Mesías, de profecías y todo con respecto a estos días que estamos viviendo. Y resulta que sí, que hay partes de la Biblia donde profetas hablan de cierto momento que tiene que pasarle a la humanidad y describen lo que va a pasar en ese momento. Y hay mucha gente, muchos maestros, muchos intérpretes que piensan que es hoy ese momento. Y para poder analizar este tema, yo decidí traer a el maestro Raúl Durán, quien es ya invitado de honor en nuestra comunidad, para que nos hable de exactamente de eso, de los profetas de la Biblia, de lo que escribe el Zohar, el libro de la Kabbalah, sobre los días del Apocalipsis, de la venida del Mesías. Entonces vamos a darle la bienvenida a Raúl Durán desde Portugal. Muy buenas, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Raúl, yo fantástico, ¿cómo estás por Portugal? Bueno, calor, calor, pero se va llevando Bueno, lo mejor que podemos. aquí justo hoy bajó un poco la temperatura. Estábamos en la misma ola de calor, pero ahora se quedó abajo con ustedes. Bueno, Así que bienvenido, Raúl. muchas gracias. Me alegra muchísimo que hayas venido a compartir con nosotros de tu extensa sabiduría. Ya sabes que se habla por todos lados de que estamos quizás en tiempos apocalípticos de los que hablaron los profetas. Entonces, no solo los profetas, también Shimon Bar Yochai, quien escribió el libro Zohar, que es el libro más importante de la Kabbalah, el resplandor o brillo. Así que me gustaría que cuentes un poco a esta comunidad sobre dónde podemos encontrar ese tipo de textos. Bueno, es muy interesante el tema que vamos a tocar hoy, porque es verdad, lleva mucha razón. Se oye mucho hablar del apocalipsis, de profecía, y hay muchas personas y hay muchos maestros que creen que justamente soy. Yo soy uno de esas personas que creen Y, que justamente soy. y te voy a hacer la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué crees que es hoy? Mira, creo que soy por los signos. Es decir, los antiguos profetas no te dan una fecha específica. Ninguno de los profetas te dice, oye, que sepas que tal día, a tal hora, en tal sitio va a empezar tal historia. No funciona así. Pero sí que existen signos porque los signos sí fueron descritos. Y aparte que esto encaja muy bien con la visión del mundo que yo tengo y que tiene la Kabbalah sin decirlo, pero que yo lo digo muy claramente, que es que vivimos dentro de un videojuego, ¿no? Entonces, por lo tanto, al final, como todos son algoritmos y todo es computable, uno puede decir por sí no, por si es que se va por un camino o si es que se va por otro. Pero bueno, interpretaciones de la realidad aparte, que cada uno puede tener la suya y puede ser muy respetable, lo dice el Zohar, lo dicen los profetas de Israel, y el sentido de la Kabbalah tenemos que saber que es modificar nuestra autopercepción como individuo. Es ayudarnos a llegar a una comprensión más profunda de por qué de percibir o de por qué vamos a dejar de percibir como separado algo que en realidad forma parte de nuestra propia existencia, de nuestra propia unidad. Es decir, las personas creen que lo que está pasando afuera nada tiene que ver con ella, que es un acontecimiento externo. Y lo que nos dice la Kabbalah es que no hay nada externo a ti. También lo dice el curso de milagros, ¿eh? Sí, Nada sí, externo a ti totalmente, puede tenés hacerte toda la daño. razón. Entonces, ese es un primer punto interesante. Lo digo porque si hablamos de los profetas también son personas que lo que hacen en su día, cuando profetizaron, yo lo explico de la siguiente manera. Lo que hace un profeta es conectarse, como en un sistema de telecomunicaciones muy sofisticado, a una nube, a un iCloud,
de la fuente o muy cercano a la fuente original del videojuego, y entonces no es que están adivinando el futuro, es que tienen acceso a los algoritmos que tienen más probabilidad estadística de desplegarse como realidad, ¿no? Esto nos llevaría por un camino mucho más amplio, que no hablamos la otra vez tú y yo, que tuvimos oportunidad de hablar del tema, pero en definitiva nos lleva al tema de libre albedrío, no libre albedrío, qué parte de libre albedrío tenemos, que eso lo podemos dejar para otro vídeo si quieres, porque eso es todo un tema, ¿eh? ¿Y qué Eh, profetas, por ejemplo, hablan de signos que se pueden encontrar hoy? Mira, yo te puedo hablar, por ejemplo, te puedo hablar de varios, pero el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, eh, en un comentario específico de la Parashá Shemot, para los que no sepan de lo que estoy hablando, Rabbi Shimon Bar Yochai escribe el libro del Zohar, y el libro del Zohar es un libro de comentarios de la Torá y de algunos escritos antiguos, también del libro del Eclesiastés, del libro de Salmos, es decir, hace comentarios, ¿verdad?, de lo que son los libros de la Biblia. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai, en uno de esos comentarios, en la porción Shemot, o Éxodo en castellano, que lo que hace es comentar el libro del Éxodo de la propia Biblia, dice lo siguiente. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai: Rabbi Shimon levantó sus manos y lloró y dijo: hay de aquellos que estén presentes en ese tiempo, y ahora vamos a explicar qué significa cada vez que dice en ese tiempo, y bendita es la porción de aquel que esté presente y sea capaz de asistir a aquel tiempo. Y esto lo dice en el título del artículo, que se llama El advenimiento del Mashiach. Es decir, el título de esta porción del Zohar se llama El advenimiento del Mashiach. O sea, Y ese... si me disculpas, para los que no entienden hebreo, Mashiach quiere decir Mesías en hebreo. Sí, es correcto. Pero Mashiach también lo podemos leer como Yesh Moach. Es decir, hay cerebro, en el sentido de hay comprensión, ¿no? Hay entendimiento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que sigue hablando Rabbi Shimon Bar Yochai y dice: hay de aquel que esté presente en aquel tiempo, porque cuando el Santísimo, bendito sea, en hebreo Akadosh Barujú, es decir, el Creador, sea él el que venga a visitar a la gacela, y a Altá, en arameo, porque el Zohar está escrito en arameo, que es la Shejinah es la presencia divina en la tierra, y la gacela es el pueblo de Israel. Ahora vamos a explicar qué significa el pueblo de Israel. Él, el Creador, observará quién se para junto a la gacela, y a todos aquellos que están junto a ella. Contemplará las acciones de todos, y cada uno de ellos, pero ninguna persona justa será encontrada, como está escrito en Isaías: y miré y no había nadie para ayudar. ¿Y cuántos problemas entonces habrá para Israel? Y aquí vamos a parar porque vamos a comentarlo un poco. Lo primero, ¿qué es Israel? Israel es un estado de conciencia. Israel no significa a un país en el que tú viviste muchos años, por cierto, que uno coge un avión y agarra y ya está en Israel. No es eso. Israel es un código que, si permutamos sus letras, podemos leer Yashar El, directo a él. Es decir, es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia alto, de estar despierto, como le pasó a Jacob, porque Jacob se le cambió el nombre, el Creador le cambió el nombre a Israel. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque luchó contra el ángel y lo venció. Ahora, ¿qué es luchar contra el ángel? Luchar contra el ángel, en definitiva, es tomar el control de tu vida en la medida en la que puedas. Es decir, aquí entroncamos con el libre albedrío. Oye, ¿yo puedo tomar control de mi vida en todo? No, en todo no. Pero en lo que puedas, hazlo, porque es una prerrogativa divina. Y si no lo haces, el Creador toma nota, esto es una forma de hablar, y dice: este muchacho, esta muchacha no está ejerciendo su prerrogativa divina. Dime, Como dime. como lo que yo digo siempre, el que está tirado en el sofá viendo Netflix y comiendo comida chatarra, creyéndose todas las mentiras que le dicen y esperando que otro venga a salvarlo, me parece que es el perfil. Es el perfil, sí. Yo lo caracterizaría de esa manera. No es un juicio, pero sí que podemos encajarlo dentro de la categoría de no justo. Es decir, el Zohar te categoriza, la Kabbalah, en realidad te categoriza entre justos y no justos. ¿Qué es ser justo? Un tzadik, se dice en hebreo. Justo significa aquel que se conduce de una determinada manera en la vida. Y esa actitud de conducirse de una determinada manera eleva tu vibración.
Y cuando tú elevas tu vibración, entonces las fuerzas del mal no hacen presa en ti. Porque por ley de afinidad frecuencial, por mera física, no hay compatibilidad vibracional. Luego, no pueden hacer presa. Claro, como dijo el genio Gozlán, que tú también has estudiado de él, que el mal es un ocupa, pero para Eso que no haya un ocupa. Sí. ocupa hay que haber dejado vacío, o sea, la Mm. casa tiene que estar vacía para que pueda venir un ocupa. Entonces, si uno no está haciendo nada consigo mismo y no está trabajando su espíritu para subir la vibración y llenarse de brajá, de bendición, Mm. entonces si uno sí lo hace, ahí no puede entrar el mal. Absolutamente 100%, y aprovecho para mandarle un cariñoso saludo al maestro Gozlán desde aquí, que bueno, para mí ha sido una grandísima influencia y le mando un abrazo enorme y mucha salud y muchos años de vida para que siga enseñando. Amén, amén. Y yo también le mando, por más que nunca lo conocí en persona, pero lo admiro y aprendo mucho de él. Absolutamente genial. Bueno, y al final lo que nos enseña el Zohar son estos conceptos, ¿no? Eh, bueno, aquí lo que te dice claramente es que va a llegar una época que yo pienso que ya está aquí, por los signos esto, porque dice, y miré y no había nadie para ayudar. Y lo comentábamos en privado y lo hemos comentado algunas veces y lo hemos comentado incluso en público, en vídeo. Quien no ejerce su responsabilidad de llamarse Israel, y ya hemos explicado lo que es Israel, quien no ejerce su responsabilidad como portador de esa chispa divina, quien no conoce su identidad auténtica ni se preocupa por conocerla, entonces es que está eligiendo de una manera cuál es el camino que quiere seguir. No es ni bueno ni es malo, es un camino. Y ese camino te lleva a un cierto destino, ¿no? Pero los que sí que lo hacemos, los que sí que nos comprometemos y los que sí que divulgamos el hecho de que, señores, empoderen la chispa divina que mora en ustedes, háganla brillar, no fuiste hecho para esconderte, sino para brillar, y no para avergonzarte de lo que eres, sino para brillar, entonces estás honrando a tu padre siendo Akadosh Baruj Hu, el creador, es decir, la fuente. Bueno, te quiero contar algo a ti, a la audiencia, que me sonó mucho lo que dijiste ahora, que por ejemplo yo hace 3 años, antes de que me pasó lo que me pasó, todos conocen la historia de mi canal, que yo trabajaba como empleada en una empresa de finanzas y trabajaba como 9 horas y después estaba una hora en el tráfico de ida, una hora de vuelta. Y yo en un momento dije, para esto yo vine al mundo, o sea, y no solo yo, porque me di cuenta que la mayoría de la gente, el día se le va en nada, en un vacío total de estar dando su mejor energía, sus mejores horas, su mejor todo para nada, porque por más que yo ganaba bien y todo, pero eso era para nada, porque después iba y me compraba cosas y ¿qué? Pero no puede ser que un alma, que un espíritu, que un ser creado a imagen y semejanza venga al mundo para eso. Y eso yo lo sentía y yo decía, no puede ser. Y bueno, de ahí vino el gran cambio en mi vida, que yo lo veo como una gran bendición, que por lo menos ahora siento que mi tiempo vale algo. Totalmente, Silvia. Bueno, y mi caso personal lo conoces también y lo conocen las personas, muchas de las personas que están viendo esto fue igual. O sea, si no llega a ver porque hay una enfermedad en mi vida que me hace tomar conciencia, pararme y tal, pues yo es que jamás en la vida me hubiera ni soñado con hacer esto que hago, ¿no? Ni soñarlo, o sea, para nada, ¿no? Pero bueno, muy potente el comentario inclusive que estás haciendo ahí y muy acorde con lo que está pasando en estos días, siendo estos días aquellos días de los que habla el Zohar y de los que hablan los profetas, como ahora veremos. Porque cada vez que dicen la expresión en aquel día, Bayom Hahu en hebreo, o Leativ Labo en arameo, da igual, está hablando de este momento. Porque en aquel día, en realidad, y eso voy a hacer un directo en mi canal este miércoles, voy a explicar la expresión aramea, la voy a destripar, la voy a analizar solamente esa expresión. Todo el directo lo voy a explicar así. Para entender que no existe fuera del momento presente tal cosa como aquel día. Se está refiriendo al momento presente cuando tú estás completamente sintonizado con tu chispa divina, con tu ser interior. Y ahí elevas tu vibración. Entonces, eso ocurre cuando tú estás en aquel día, ¿no? Esto ya lo explicaré con Wow, yo más... quiero ver ese directo. Sí, vamos, el miércoles 10, hoy 16, 17, 18, el 18 de agosto, ¿A en qué los hora? canales.
Pues en directo suele ser a las 7 de la tarde Portugal, 8 de España. Bueno, Así fantástico. que Y abierto para todo el mundo. buenísimo. Y contanos de profetas que hayan dicho cosas o me gustaría que nos des los signos, porque a la gente le gusta entender punto por punto. ¿Qué Espera, signos se ven? espera, que te quiero contar algo interesante antes. Ahora te voy a contar los signos también. Pero dice Rabbi Simón Bar Yochai, dice, feliz es aquel que esté presente, porque el que esté presente en ese tiempo con fe, y subrayo con fe, fe es una palabra muy importante aquí, merecerá esa luz de la alegría del rey, es decir, del creador. En relación a ese tiempo, o sea, hoy, está escrito, y los refinaré como la plata es refinada, y los trataré como es tratado el oro. Y así dice el profeta Zacarías. Y ahí hace referencia Simón Bar Yochai al profeta Zacarías. Entonces, primer signo. El primer signo nos lo da el Zohar. Dice, ¿quién está parado junto a la gacela? El primer signo es posicionarse. ¿Quién se ha posicionado ya y quién no está posicionado? Yo creo que ya, tal como dice también Rav Ashlag, un grandísimo cabalista, él dice, habrá dos humanidades y vivirán y compartirán espacio y tiempo. Entonces, el primer signo es que hay dos humanidades. Bueno, el primer signo ya lo podemos ver todos. Hay dos humanidades. Unos que están parados junto a la gacela, otros que no están parados junto a la gacela. Y miré y no había nadie para ayudar. Es decir, ningún justo será encontrado. Dime, dime. No, y eso es fuertísimo, porque yo también me hago esa pregunta todos los días. Yo digo, ¿dónde están la gente justa y ética en ciertos lugares que no lo puedo decir ahora porque no se puede decir en las redes sociales? Pero yo digo, ¿dónde están? ¿Dónde está la gente que tiene el mínimo, los mínimos principios? Mm, Y no los veo. Así que ese claro. signo yo pongo un check, o sea, lo Tic. tic, marcado. Correcto. ¿Qué Hacemos más? ticking en todas las casillas. Siguiente, a Venga. ver, siguiente. Bueno, y sigue Simón Bar Yochai diciendo, en el mismo texto, estoy en el mismo texto, dice, después de que estos problemas hayan sido despertados contra Israel, porque dice que Israel, es decir, la humanidad diremos que está más despierta, que es consciente de que quiere dedicar su vida a yashar él, a ir directo a él, esto es Israel. Claro, Entonces, pero si me permitís, o sea, y hallar él es, si uno agarra la palabra Israel exactamente así y la divide en dos, aparece directo a Dios. Eso es lo sí, que dice, ese es el significado en hebreo. sí, correcto. Entonces, después de que estos problemas hayan sido despertados contra Israel, y es muy curioso que Simón Bar Yochai dice despertados, no es que hubieran esos problemas antes. Fíjate el lenguaje, cómo habla Simón Bar Yochai, ¿eh? Dice, después de que estos problemas hayan sido despertados contra Israel. Lo cual nos da una clave increíble, Silvia. Que estos problemas han sido despertados contra Israel, no contra los que no son Israel. No sé si me estoy explicando. ¿Podés aclararnos un poquito más? Es que no sé hasta dónde decir aquí para que Bueno, no podamos continuar el vídeo. demasiado. Bueno, lo que te está diciendo Simón Bar Yochai es que los problemas son despertados, es decir, no son problemas reales, sino que son inventados. Pero el objetivo de esos problemas, en realidad, es atacar a eso que se llama Israel, no a lo que parece que en verdad están atacando, que es lo que se llama no Israel. Eso parece que es irrelevante, de hecho. No sé si me explico. Sí, sí, ahora te entendí. Exacto. Parece que sí, y nosotros pudiéramos pensar que sí, pero en realidad es que no. En realidad es que todos sabemos que las fuerzas del mal tienen un objetivo, que para eso le pagan a las fuerzas del mal en este empleo, ¿verdad? Es un empleo. Entonces les pagan para eso, que es que ellas creen que están impidiendo que la humanidad y este mundo asciendan de vibración, bajando la vibración, afectando a gran parte de las personas, ¿no? Pero en realidad están cumpliendo un plan divino en el que toda persona que haya acumulado un mérito y por tanto cierta predisposición a vibrar más alto, ha tenido la oportunidad de refinarse, ha tenido la oportunidad de salir de la zona de control, ha tenido la oportunidad de purificarse, como dice el profeta Zacarías. Esa oportunidad la tenemos cada día, cada mañana cuando nos levantamos, a cada segundo. Dicen los sabios cabalistas que uno puede hacer teshuvá incluso el segundo antes de morirse. Es decir, teshuvá es corrección, arrepentimiento. Uno puede cambiar, pero
obviamente que cuanto antes rectifiques, mayor mérito acumulas y vibracionalmente te sitúa en una vibración superior. No sé si me explico. Sí, sí. Yo lo entiendo. Bien, perfecto. Entonces, bueno, eh, es obvio que Simón Bar Yochai se refiere a esto y continúa, dice, después de que todos estos problemas hayan sido despertados contra Israel, y esto ya lo entendimos, dice, todos los pueblos y sus reyes entrarán en consejo, decretarán muchos malos decretos y vendrán sobre ellos con una sola idea. Ya Uy, qué sabemos, lindo, la palabra decreto me suena. sí, claro, y dice, y vendrán sobre ellos contra Israel con una sola idea. En realidad, ¿qué te está diciendo? Que vienen contra Israel, no vienen contra otra cosa, aunque lo parezca. Claro, o sea, de nuevo, aclarar, Israel no es un país o no un pueblo, digamos, físico, es un estado de ser persona espiritual, de ser persona que ha trabajado su ser para acercarse a Dios. Eso es Israel. Hmm. Además, acuérdate, ¿contra quién luchó Jacob? Luchó contra el ángel, es decir, contra, vamos a decir, las fuerzas del mal. Y entonces cuando le vence al ángel, entonces cuando le cambia a Dios el nombre y le llama Israel. Entonces no perdamos eso de vista, ese referente, porque es importante, ¿no? Y dice que vendrán, los decretos malos, vendrán sobre Israel con una sola idea. A ver si adivináis qué sola idea es. Una sola idea tienen en mente, una, ¿eh? No son muchas, es una. No sé. ¿Eh? Bueno, vamos a dejar a la audiencia en A suspenso ver, que lo escriban que lo abajo. pongan en los ¿Cuál es comentarios. la sola idea que tienen? A ver, les damos un Exactamente. minutito. Esos decretos. Bien, perfecto. Entonces dice, habrá problema sobre problema y los problemas últimos harán que los primeros problemas sean olvidados. Nos suena esto, ¿verdad? Sí, nos suena. Te cuento que ahora en Israel hay un incendio enorme en Jerusalén. O sea, ya el tema de la enfermedad, bueno, no, ahora vamos con el calentamiento del planeta y con los Sí, incendios y con el desastre. sí. Entonces, ¿qué es esa sola idea? Nos dejaste en suspenso. Vamos a continuar el suspenso, Bueno, permitidme. Y dice luego, entonces un pilar de fuego, bueno, lo voy a decir ya porque si no vamos a cambiar de tema. La sola idea es tratar de que no, de que ninguna de las almas que son despiertas, que son Israel, hagan lo que tengan que hacer. Es decir, que se dejen contagiar estas almas en la baja vibración, que se dejen llevar, que se abandonen y no hagan el trabajo que vinieron a hacer a este mundo. Esa es la sola idea que tienen, porque saben que cuando lo hacemos están perdidos. Hagan lo que hagan. ¡yujú! ¡Bravo, bravo! Están perdidos y todos nosotros estamos así, con una sonrisa, Y si hacemos, felices y y si hacemos lo que fuertes. tenemos que hacer, y si hacemos lo que tenemos que hacer, tú muy bien lo dijiste, Silvia, tú estás haciendo lo que tienes que hacer y lo haces fenomenal, yo hago lo que tengo que hacer y si todos hacemos lo que sentimos que tenemos que hacer, entonces elevamos nuestra vibración y la única manera en la que no pueden poner sus zarpas sobre nosotros, sobre Israel, es elevando la vibración. Porque por ley de afinidad, ya lo expliqué, es imposible que nos toquen. Y así Sí, lo dice el Salmo 91, también lo dice, ¿eh? Caerán 1000 a mi derecha, 10.000 a mi izquierda. exacto, exacto. Es esto, es esto. Totalmente. Pueden ver mi video sobre el Salmo 91, que también les explico lo que dice en hebreo realmente. Así es. Así que muy, Qué hermoso. Me llenas de inspiración, Raúl. pues eso es lo que dice Simón Bar Yochai, escrito en el siglo I, señoras y señores, en el siglo I, nada más y nada menos, como si lo hubiera escrito pensando, y de hecho lo escribió canalizándolo para el día de hoy, ¿no? Y añade luego, dice, entonces un pilar de fuego será visto allí, de pie, de arriba a abajo, por 40 días, y todas las naciones del mundo lo verán. Eso dice Simón Bar Yochai. Entonces nos está hablando de un acontecimiento físico que será visto por todas las naciones y no podrá negarse. Y esto no se podrá tapar de ninguna de las maneras. Eso también lo dice Simón Bar Yochai. O sea que tenemos que estar preparados para presenciar un evento cósmico que tiene unas características así descritas que no sabemos bien en qué consiste y de lo que está hablando. Yo tengo alguna idea, pero es por mis teorías, no es porque lo he leído, o sea, es porque me baso en lo que dice Simón Bar Yochai, pero también en otras cosas que investigo, que tienen para mí relación, pero en realidad no es sino una forma de purificación por fuego de la que habla Zacarías. Acordémonos cómo se refina el oro y la plata, ¿no?
cuando dice el Bueno, y profeta también me Zacarías. hace acordar a Moisés y el pueblo hebreo con el Snea Boer, o sea, con ¿cómo se dice en castellano? También había como una Sí, como columna de fuego. una columna de fuego, Sí. exactamente. Es la misma historia, te la está diciendo Rabbi Shimon Bar Yochai aquí. Así que eso es lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero hay más, luego está el profeta Isaías. Entonces, Isaías, no, bueno, los profetas de Israel es absolutamente increíble leerlo. Eso vaya por delante. Pero Isaías dice así, dice, la rebelión del pueblo de Dios. Y dice así, dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Fíjate lo que dice Isaías aquí. ¿Y a qué se refiere con eso? Imagínate, aquí está hablando claramente Isaías de lo que es el impulso físico, biológico, de lo que en la Cábala llamamos la inteligencia del cuerpo, de lo que en la Cábala llamamos el carnero, es decir, en la parte animal, que es la que nos hace separarnos completamente, mental, física y emocionalmente, de nuestros congéneres y considerarlos competencia, considerarlos enemigos, considerarlos distintos y estar dispuesto a hacer no sé qué cosas para pasar por encima de ellos. Entonces, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, y dice Dios, mi pueblo no tiene entendimiento. Otra vez, Yes Moaj. O sea que ahí lo que dice es como que la gente que tendría que estar trabajando para acercarse a Dios no lo está haciendo. ¿Eso es lo que quiere decir? Sí, además yo añado otra cosa. El pueblo de Israel, o vamos a decir, vamos a tomar solo Israel, para mí, tal como yo lo veo, es un código genético que de alguna manera tienen unas personas y otras no. Y eso explica por qué muchas personas están dormidas y otras tenemos como una especie de cortafuegos donde no pasa la hipnosis colectiva, no pasa. Y eso está dejado ahí adrede. Y todos aquellos que sepan y se den cuenta de lo que está pasando, que podrían llamarse Israel, pero no actúen en consecuencia, a eso se está refiriendo Isaías. Ahora te entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo porque bueno, ya todos saben que yo me la paso en mis canales, en mi comunidad, en todos lados, explicando lo que va a pasar y a qué hay que prepararse para pasarlo bien. Mm. Y cuánta gente ya lo entiende, está despierta, pero todavía sigue sentada en el sofá mirando Netflix en vez de hacer algo proactivo para tener la dignidad de pasar esto bien y sobrevivirlo. Así es. Y luego continúa y dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Aquí tengo que hacer un apunte. Cada vez que hablamos de malvado, de corrompido, los profetas y el Zohar, la Cábala en general, se está refiriendo siempre a la mala conducta, al mal conducirse por la vida. Y ahí tiene un papel muy importante la sexualidad. Los cabalistas enseñan que el mal uso de la sexualidad rebaja tremendamente la vibración, el nivel vibracional. Porque existen inteligencias que el ojo no ve, que se alimentan del semen que se tira al suelo. Eso no lo digo yo, lo dice el Zohar. Lo dice el Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai y lo dicen los cabalistas. Y la ignorancia de no estudiar la tecnología de esta realidad te hace cada vez más, ¿cómo te diría? Cada vez más presa de esas criaturas que se te incorporan o que se le incorporan a las personas. Y yo conozco de gente que las ve. O sea, yo conozco gente que ve, que puede ver personas que llevan incorporadas, acopladas otras entidades, que le están chupando Sí, la energía. sabes que en Israel, por ejemplo, cuando hay entierros de gente ultra ortodoxa religiosa, aparecen un montón de ultra ortodoxos que están alrededor de la tumba haciendo rezos para ahuyentar a todos los demonios que tiene por haber desperdiciado su semen. O sea, Así eso es. ya lo saben. Así mismo es. No, no, completamente de acuerdo. Y fue una cosa a mí de las que más me chocó cuando yo empecé a estudiar la Kabbalah, porque a mí me chocaba tremendamente. Pero cuando entiendes la tecnología que hay detrás, entonces empiezas a encajar las piezas, empiezas a atar cabos y te das cuenta de que tiene un sentido, ¿no? Cuando dice nación pecadora, iniquidad, se refiere a esto. Acuérdate de Sodoma y Gomorra.
¿Por qué era famosa? Es por esto, Sí, es por la sí, mala conducta sexual. O la generación de Noah, la misma historia. O sea, también. y fueron barridos, ¿no? Completamente. Entonces, y dice luego, dice, han abandonado al Señor. Cuando dice Señor se refiere al tetragrama, al Yud que Vasqué, al nombre de 4 letras del Señor, ¿no? Dice, han despreciado el Santo de Israel, es decir, se han apartado de Él. Lo que te está diciendo es que cuando tú te comportas con iniquidad, te alejas vibracionalmente de ese nivel de conciencia. Eso es lo que te está diciendo. ¿Mm? Y dice, ¿dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Mira, y aquí te puedo contar lo que vi este fin de semana. Resulta que Messi ficha por el Paris Saint-Germain. Y veo ese estadio de fútbol, ni distancia de seguridad, ni nada de trapos en la boca, nada de nada de nada. A reventar el estadio para ver a un futbolista. O cuando en mi país, en España, te lo contaba en privado, hace 20 años, los jóvenes no se acordarán, por motivos administrativos descienden el Celta y el Sevilla Fútbol Club a segunda B. Manifestaciones en las calles, protestando porque el Sevilla y el Celta bajan de división. Y hoy, sí, hay algunas protestas, pero lo cierto es que entendemos a qué se está refiriendo Isaías cuando dice nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. Se refiere a esto, están Tenés toda corrompidos. la razón. Y mirá qué interesante, que me vengo yo a Cataluña y se va Messi de Cataluña. Y no es casual, ¿eh? Y no es casual, y esto nos llevaría por otro derrotero completamente Bueno, no, distinto. sí, ya para otro video. No, no, y además que le dieron el dorsal 30. Vamos, es que... En fin, de eso hablaremos en otro vídeo. Y bueno, esto es lo que dice Isaías, ¿no? Dice, y luego dice, vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego. Ya te está explicando. Vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros. ¿Qué significa que nuestro sueño lo devoran los extraños? ¿A qué llama extraños? Extraños se refiere a esas criaturas, a esas inteligencias que se alimentan de la baja vibración que nosotros provocamos en nuestro suelo, en nuestra tierra. Sí, porque al fin y al cabo tenés toda la razón, porque dicen, ¿no es cierto?, muchos místicos de la Kabbalah y de todo tipo de escuelas místicas que la mayoría de la gente de este mundo está como poseída por entes que ya les han entrado adentro y que ellos viven la vida de la gente, ¿no? O sea que esa es la tierra que están utilizando en vez de el espíritu puro de la misma persona, no está viviendo su vida. Totalmente, y además que en la Kabbalah, en el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai lo dice así: el cuerpo es llamado tierra. Así te lo dice, con todas las letras. Entonces, si te dice vuestra tierra está desolada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos Ahí refiriendo está, justamente a como esto. dijimos, él ocupa, que Él la casa ocupa, está vacía y alguien lo ocupó, y está, él ocupa. correcto. Y Rabbi Abraham Abulafia también habla específicamente de que los ladrones se cuelan por las fisuras de la casa. La casa entendiendo el alma. Y se cuelan y entonces te poseen, y cuando te poseen ya entraron en la casa. Y a eso habla Rabí Abraham Abulafia, por cierto, nació muy cerca de donde tú estás ahora, en Zaragoza. O sea que nació muy, muy cerquita de allí. Y bueno, sigue hablando Isaías, dice, y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Entonces, cuando hablan los profetas y la Kabbalah de Sión, en realidad Sión se refiere a este mundo físico. ¿Qué es la hija de Sión? Se refiere igual a la presencia divina en el mundo físico, llamada la Shejinah, llamada la Gacela. ¿Ves tú? Es toda una concatenación de igualdades, de códigos. ¿Pero a qué se refiere? A que la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, es decir, aislada. Dentro de una viña. Fíjate cómo lo dice, ¿eh? Dentro de una viña. Y viña es una metáfora para referirse a la humanidad. Porque como enseña la película Matrix, la humanidad es una viña, es cultivada por estas entidades que dominan el planeta. Y en el medio de la viña, en un cobertizo, la hija de Sión. Fíjate qué metáfora más brutal, ¿eh? Sí, totalmente brutal. Y así es la situación de la hija de Sión, de la presencia divina de la Shejinah en esta tierra que está maldita,
pero porque ha sido maldita por los habitantes de la tierra, porque han sido engañados para maldecirla, por conducirse de una manera incorrecta y por hacer cosas incorrectas, ¿no? Y continúa, dice, si el Señor de los ejércitos, en hebreo Elohim Tsebaot, o Yuzke Bosket Tsebaot, más bien, dice, no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, fíjate cómo habla, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. O sea que hay un puntito de luz, digamos que podemos tener alguna esperanza dentro de todo lo que vemos que está escrito entre los profetas. Hay un cobertizo en la viña, eso está claro, y hay algunos sobrevivientes que si no fuera por ello, esto ya hubiera sido Sodoma y Gomorra. Recordemos cómo terminó Sodoma y Gomorra. Claro, como en el libro que dice, mientras haya todo el tiempo buscando que si queda algún justo, porque si Eso hay es, algún justo no se va a destruir. eso es, eso es. Y ese justo que era, que yo lo llamo la primera negociación comercial de la historia, Abraham fue el primer comercial de la historia. El tipo hizo una negociación que al final acabó salvando allí a unos cuantos que no se lo merecían realmente, pero los acabó salvando, ¿no? Y ahí lo que nos está diciendo también es una enseñanza muy bonita en relación a nuestra propia alma, Silvia. Porque cada vez que la Kabbalah y la Torá y los profetas hablan de la generalidad, también están hablando del individuo, porque somos una generalidad dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si yo, a nivel particular, me lo curro, me hago un trabajo interno, yo estoy contribuyendo a mi propia salvación. Es decir, lo que estamos diciendo y lo que dicen los profetas al final es que la salvación depende de ti, que a la única persona que has de salvar es a ti mismo, a la única alma que has de elevar es a ti mismo, y lo demás se os dará por añadidura. Porque por ley de afinidad, los que vibramos igual, nos acabamos juntando. ¿Cómo nos conocimos tú y yo? Igual, si es que nos acabamos juntando, inevitablemente. No hay más remedio, ¿entiendes? Claro, y bueno, y ya que hablas de esto, quiero recordarle a todos que yo he abierto una comunidad privada donde ahí, bueno, de esa comunidad nació esta charla de hoy con Raúl, porque hicimos una entrevista que trajimos cosas mucho más fuertes que lo que se puede decir aquí. Eh, el que quiere verlo conviene, se los recomiendo dentro de mi comunidad. Pero dentro de mi comunidad, toda la comunidad es gente despierta y todos afines. Por eso eso es lo lindo, que hay un diálogo maravilloso y una ayuda de unos a otros, se comparte información importantísima entre todos. Entonces yo les recomiendo unirse porque también ahí van a encontrar charlas con contenido mucho más profundo y digamos cosas que no se pueden decir hoy en día en este tipo de red social. Yo, desde luego, si me lo permite, siempre lo hago, pero aprovecho para recomendarlo encarecidamente porque es un espacio de libertad y sobre todo un espacio donde vibracionalmente os vais a encontrar con muchas personas que piensan como vosotros. Me dirijo a los que pensáis así, obviamente, y que crece cada día pues porque es inevitable, porque las personas afines se acaban encontrando. Entonces, al final nos acabamos encontrando los que tenemos que estar ahí, ¿no? Luego hay una parte de Isaías donde se queja el Señor Dios, digamos, se queja, dice, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Y claro, dice, harto estoy de holocaustos de carnero y de sebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Y aquí hay una cosa sobre lo que no puedo hablar mucho, porque es bastante fuerte, pero no se está refiriendo a sacrificios de carneros, ni de sangre de novillos, ni corderos, tal como lo dice literalmente el profeta, sino entendés que los corderos somos la humanidad, y entendés que el ser humano es tratado como un animal, como ganado, en fin, y sacad vuestras conclusiones, ¿no? Básicamente es eso. Pero vamos, en la charla que di en la comunidad lo digo de manera mucho más explícita. Y dice, cuando venía a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? De que pisoteéis mis atrios. Fíjate lo que dice, o sea, está diciendo que lo que eran lugares santos han sido profanados. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Se me viene a la mente, por ejemplo, la festividad de Hanukkah, en la que lo que se conmemora es realmente una profanación del templo y la limpieza posterior del templo, ¿no es cierto? Donde vienen los extranjeros, los extraños, siempre estamos con la misma historia, ¿ves? Siempre hay unos extraños, unos extranjeros que llegan, que tienen connivencia con los locales, con las élites locales, esto ya pasa en Hanukkah también,
y que al final acaban sometiendo y profanando el templo para hacer sus propios sacrificios. Y aquí es donde se profana la máquina de bajar bendiciones al mundo, que es el templo, pero tal como estaba diseñado originalmente. No como lo usan ellos, ¿me explico? Absolutamente. Es esto. Entonces, bueno, no sé si queréis, no sé si te quieres escuchar más cosas de Isaías o pasamos a otro profeta, porque realmente dicen cosas tremendas, Bueno, ¿no? la verdad que cada cosa que dices a mí me deja que no tengo palabras de tan fuerte que es, pero me gustaría que nos des más signos para que podamos ver si identificamos esos signos con lo que pasa hoy. Bueno, mira, hay un signo que... Mira, fíjate, hay un signo que dice Isaías... Sí, que dice Isaías un poquito más adelante solo, no mucho. Dice, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. Ahí tienen ustedes otro signo. Bueno, ¿Estamos en esos tiempos o no? pero eso no es metafórico para nada. No, esto no lo es. Esto no lo es. Eso es como si estuviera hablando de ese signo, le doy dos thumbs up, como dicen. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Ese sí, aceptado. ¿Qué más? Dicen, no defienden al huérfano, estos dirigentes, habla de los dirigentes, luego ya podemos entender, ¿no? Dicen, ni llega a ellos la causa de la viuda. Entonces la viuda, no hay que entender la viuda como una señora que se le ha muerto el marido y se queda sola, no. Aquí hay una metáfora cabalística profunda. La viuda es eh, la conciencia sexual, porque la sexualidad está relacionada en la cábala a una sefirá, que es la sefirá Yesod, que está relacionada con la luna, porque todas las sefirot están relacionadas con la luna. Estoy hablando del árbol de la vida. El árbol de la vida es un arquetipo metafísico del alma, representado por 10 sefirot, son 10 esferas o dimensiones, y la sefirá Yesod se asocia con un astro que es la luna. Y la luna se asocia a la sexualidad, así lo enseña la cábala. Entonces, cuando dice que la viuda está siendo atacada o que no se la respeta, lo que está diciendo es que la sexualidad se está tomando de una manera desnuda sin tener en cuenta al marido de la viuda. ¿Quién es el marido de la viuda? Que por eso está viuda. El sol. El marido es el sol, la viuda es la luna, se murió el sol y el sol representa a Jacob, que representa a Israel, que representa a la sefirá Tiferet, que es la sefirá que está justo encima de Yesod. Entonces, cuando tienes el marido bajando a la esposa, bajas la conciencia a la sexualidad. O sea que viene a ser como una sexualidad que tiene algo espiritual, que no es Claro, solo lo animal. con una sexualidad consciente utilizada para elevarte vibracionalmente. Esa es y para hacerte llegar a ser Israel. Esa es la conciencia. Que fue lo que le pasó a Yosef. Que Yosef se salvó, diremos, de esta forma porque se paró ante las embestidas sexuales de la mujer de su Sí, carcelero, Potifar. verdad, verdad. ¿Mm? Entonces, Wow, cuántas cosas que tenemos que digerir con esta charla, Raúl. sí, yo cuando me digas paro, ¿eh? O sea que... O sea, creo que vamos a, o sea, no sé, si querés darnos algún otro signo, así como para hoy, Venga, que voy a dar un digamos, signo. sí, Voy a dar algún signo más que tenga por aquí. Dice, este es un signo, lo de los gobernantes son rebeldes y ladrones y tal, esto está claro ya. Pero luego continúa en una parte que se llama juicio y redención de Jerusalén. Y dice, por tanto declara el Señor Dios de los ejércitos, al poderoso de Israel. Cuando dice al poderoso de Israel, se está refiriendo a aquel que se siente fuerte siendo Israel. Y le dice así, dice, me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Y aquí entroncamos con el Salmo 91 también, que tú recién mencionaste, hiciste una explicación muy buena en tu canal. Y lo que está diciendo es que ¿quién se siente poderoso en Israel? Aquel que se siente en vibración con esa conciencia llamada Israel. Y entonces, ahí va a pasar lo que dice también en la Torá. Dice que el Señor peleará por ti y tú permanecerás callado. interesante eso de permanecer callados. No, pero no se refiere que estás callado de no decir, sino que tú permites
que el señor, que Yudke Vazquez, que el tetragrama, es decir, que la fuerza de tu alma elevada luche por ti. Porque son dos niveles. Uno se piensa que solamente está el nivel de hacer cosas físicas. Y el nivel de hacer cosas físicas es muy importante porque es la acción. El hombre fue hecho para hacer, la asot, así dice la Torá. O sea, el ser humano tiene la obligación de hacer. Pero juntamente con hacer, y puesto que el ser humano no es solamente un cuerpo que se mueve y hace, tiene que hacerlo en conjunción con su parte espiritual, y esa parte espiritual tiene que ir en conjunción perfecta, y por eso en Hanukkah lograron expulsar a los extraños. Esa es la lección que nos da la historia de Hanukkah, porque hubo una parte que estaban haciendo trabajo espiritual y otra parte que estaban haciendo trabajo físico, y hablando y haciendo los dos juntos a la vez. Me encanta eso de tener los dos lados, porque A la a mí vez. no me gusta a mí la actitud esa de decir irse como ermita y desconectarse y no hacer nada, estar en una cueva y chau. No, a mí yo creo que hay que hacer un balance entre lo que uno hace físicamente y el lado espiritual. Así mismo es. Entonces, bueno, continúa diciendo, dice, me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Y aquí es muy interesante, fíjate que antes dijimos que el primer trabajo empieza por uno mismo. Entonces, primera cosa de trabajo interior interesante que uno tendría que hacer es analizar interiormente su alma, escudriñarla y ver sus partes oscuras y de iniquidad. Y entonces librarse de esos enemigos, librarse de esos adversarios que ya no le sirven porque se dio cuenta de lo que había hecho. O sea, que se vaya y lo ocupa. Que se vaya, pero es que se va a terminar yendo si tú empiezas a mirar ahí adentro. Es decir, el otro día, mira, recibí un email de una persona de Venezuela en donde hay muchísima brujería en estos países. Fíjate, me viene a la cabeza Haití. En Haití un terremoto de 7.2. Claro, esto no es casual. O sea, Haití, ¿por qué es tan castigada por terremotos? Venezuela, ¿por qué es tan castigada? Argentina, ¿por qué es tan...? Pues por la cantidad de brujería, es decir, de sacrificios de los que me refería antes, que no son los sacrificios a los que se está refiriendo Dios, ¿no? Sino que son otro tipo de sacrificios a otro tipo de deidades, que de hecho son las que ahora mismo gobiernan el planeta. El Zohar dice que la sirvienta usurpó el lugar de la heredera. Entonces tenemos a una sirvienta que usurpó el lugar de la heredera y se dedica, para mantener la vibración baja, a hacer este tipo de trabajo. Entonces, cuando hace ese tipo de trabajo, mantiene la vibración baja de toda la población, porque además lo hacen sobre las líneas ley, que son como una especie de meridianos, por así decir, del planeta. Entonces la energía se traspasa a todo el país. Y ahí Wow, cuántas cosas tan de nuevo para digerir con esta charla, Raúl. ya, Tan, es que podríamos hablar semanas sí, de esto, de verdad. sí. Bueno, yo contigo puedo hablar horas y horas. Pero Y bueno, bueno, quizás tenemos que dejar que asienten un poco todo y que nos dé ganas de más, de seguir hablando de este tema. si quieres, lo podemos dejar aquí y hacer una segunda parte. O sea que por mí no hay problema. Porque yo creo que todavía hay mucho, ¿no es cierto? Hay mucho material de Ah, los profetas. hay muchísimo material de los profetas, porque ten en cuenta que los profetas escribieron muchísimo, precisamente en previsión para lo que estamos viviendo hoy. Así que sí, sin ninguna duda. Bueno, pero lo más importante es que tenemos una esperanza, ¿no? Tenemos una esperanza siempre y cuando hagamos nuestros deberes. Y el El- tema es eh, que es deber individual, no es que hay que sí, empezar a educar a los otros o a decir, uy, él no lo hace, él no está despierto. No, enfoquémonos en nosotros, ¿no es cierto? totalmente. Yo siempre explico que cuando se habla del Sanedrín, de los 70 sabios del Sanedrín, que bueno, algo que yo entendí de una manera muy profunda, se está refiriendo a tu Sanedrín interior, a las 70 voces que hay en tu alma, que tienen que ver con 7 sefirot que se dividen a su vez en 10, etcétera. Bueno, esto si quieres en otra ocasión lo explicaremos, pero se está refiriendo a tu interioridad, a tus niveles de conciencia, a tus dimensiones. Reúnelo en consejo y mira dónde es que hay lugares oscuros, donde hay fisuras en tu alma en los que se coló ese ocupa, o eso se ocupa. Y entonces en el momento en el que ese Sanedrín de sabios que está en tu interior se ponga de acuerdo y esté unido y la energía circule de manera fluida,
el ocupa no tiene lugar, no puede soportar la vibración alta. O sea, a mí siempre me gusta explicarle a la gente que quizás no conoce la terminología. Sanedrín era el conjunto de jueces del pueblo hebreo, los 70, o sea, que ese es el nombre, Sanedrín. Mm, Y esto se me conecta a la última porción de la Torá, de que tenga jueces y policías que cuiden tus puertas, mm, porque ahí está, los jueces, y que sí. cuiden tus puertas, que no entren los ocupas, ¿no es cierto? Importantísima esa parashá que explicaste de la Torá, Silvia, la parashá Shoftim, porque ahí te está explicando exactamente a qué se está refiriendo. Tú lo hablaste muy bien, ya no solamente lo que te entra, que lo explicaste muy bien por los sentidos, sino cómo te conduces por la vida, porque sabemos que la Kabbalah da normas muy precisas, y la Torá no, digamos, normas súper precisas para que no te entre un ocupa, o varios ocupas. Es decir, para que no entren en la ciudad, y por eso es que hay esos policías, ¿no?, que se explica en la parasha. Entonces, es que a ese consejo hay que reunirlo a diario, señores. Ese consejo hay que reunirlo diariamente para hablar ese consejo dentro de ti y hacer una recapitulación del día. Amén, amén, Raúl. Bueno, se van con mucha tarea la gente de la comunidad, ¿eh? Pero bueno, vale la pena. Así Sí. es como vamos a pasar esto y vamos a ser los que después hacemos la gran fiesta en Sion, ¿no es cierto? Sí. Es verdad, igual que en la película Igual, Matrix, ¿eh? exacto, por eso lo digo, que a mí me encantó eso de la gran fiesta en Sion. Nosotros vamos a bailar en Sion. Pero fíjate, aparte de que vamos a bailar en Sion y vamos a celebrar la redención de toda la humanidad y la entrada en el séptimo milenio, que como lo he explicado en otras ocasiones, es un acontecimiento astrológico del que no se pueden detraer las fuerzas del mal. Y esto lo saben y es por eso que van a calzón quitado. Es por esto. Aparte de esto, sea lo que sea que pase y sea lo que sea que nosotros vivamos los próximos años, por lo menos yo sí que me podré sentir tranquilo de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y a veces incluso tengo dudas, digo, podré hacer más. ¿Por qué? Porque reúno a mi consejo. Y mi consejo cada noche me dice, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué decisiones tomaste hoy en tu vida? De calado, ¿eh? Decisiones no estoy hablando de tomar té o café, no ese tipo de decisiones. Estoy hablando de decisiones de Sí, calado. sí, ¿en qué se fue tu tiempo el día de hoy? Sí, así Eso mismo es. es una pregunta importantísima. Hay que reunir al consejo cada día. Bueno, Raúl, cada vez que venís es un tesoro para esta comunidad, para este canal. No tengo palabras para agradecerte y me imagino que también toda la audiencia. Escriban abajo, vayan al canal de Raúl, Raúl Durán, Arquetipos Raúl Durán, que realmente tiene material valiosísimo. Entonces, bueno, nos dejas con ganas de invitarte de nuevo, así que ya vamos a, a Mm. ver. Bueno, yo estoy encantado, ya lo sabes. Me siento muy identificado con tu canal porque me gusta mucho cómo lo haces, me gusta mucho todo lo que expones y el estilo que le imprime. Y creo que al final se trata de personas normales, porque somos personas normales, Sí, pero sí, que en definitiva tienen una aspiración metafísica mayor, porque reconocemos la divinidad que hay en nosotros, de querer hacer que esa divinidad realmente gobierne, se siente al volante y sea la que lleve el carro. totalmente. Y Y vos en esto sabés que estamos. yo estaba pensando el otro día que con la comunidad privada que yo abrí, yo me he transformado como en una periodista, porque también Sí. traigo boletines de información. Y yo estaba pensando y digo, ¿quién hubiera dicho en mi vida que yo voy a hacer esto? Porque no es ni mi profesión, ni mi vocación, ni nada. Yo soy una persona normal, igual que lo Claro. que acabas de decir, pero al final yo creo que ahí está, porque yo también escucho a mucha gente en las redes que son personas normales, pero que, ¿qué es lo que los define? Que tienen una ética, tienen algún Mm, tipo de moral, creen en mm, algo, entonces lo que están haciendo es en línea con esa ética, no es porque te pagaron un sueldo, porque te están dando un papel que tenés para que leas y que vos lees lo que te den, por más que sean todas mentiras. así es. Entonces, no sé, me siento como que estamos creando un- una nueva línea de noticias, ¿no? Pero bueno, Totalmente, totalmente. Bueno, yo todas las noticias que sigo son así, ¿eh? O sea, son del tipo de las que tú das.
tanto en tu canal público como en tu comunidad privada. También las noticias financieras, que son muy importantes porque también están en la sintonía de liberación y de autonomía y de tomar el control de uno mismo. O sea, todo lo que esté Claro, y en esa sintonía. de ayudar Claro, realmente a la gente, de que abran los ojos claro. para entender lo que pasa y que puedan pasarla bien. Sí, Eso es sí. la intención. Totalmente de acuerdo. Así que nada, encantado volveré en otra ocasión para contar más cosas. Claro que sí. Así que Raúl, mil gracias y que pase la ola de calor en Portugal Ojalá. y nos vemos pronto Nos vemos pronto. en mi comunidad, en el canal, en toda oportunidad. Así que Muchas un gran gracias. abrazo y gracias a todos por estar con nosotros hoy. Nos vemos.